Diputado provincial Alberto Jardín, buen día, ¿cómo anda? Bienvenido. Gracias Rubén, buen día a toda la teleaudiencia. Bien, gracias a Dios, bien. Bien, en principio hay varios temas, Sí. varios temas muy interesantes, algunos que tienen que ver con la ciudad, otros incluso de nivel provincial, como son las elecciones del próximo 2 de junio y octubre. Pero en general también la situación del país que no es buena, la gente no la está pasando bien. Pero algo que es más urgente, lo más urgente. Ustedes Sí. trataron la semana pasada en Cámara de Diputados el tema de la Velasco y Maestro Meloño. Maestro Melón, sí, el cruce de ferrocarril que tiene más precisamente como protagonista a la calle Juan Filomeno Velasco, ¿no? Que era la que estaba clausurada. Todo surge como consecuencia de una reunión previa que yo había mantenido con el jefe de ferrocarriles, con el señor Serrano acá en Paso de los Libres, tratando de buscar información de los motivos por los cuales esa arteria estaba clausurada. El señor Serrano, con muy buen tino, me informa que no se habían hecho las gestiones pertinentes por ante la CNRT para tratar de dotar a esa arteria de las medidas de seguridad pertinentes para su posterior habilitación y consecuentemente obtener la habilitación por parte de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte una vez que se hayan cumplido con todos los requisitos y la normativa de seguridad que se establecen para los pasos a niveles dentro de la Ley Nacional de Tránsito, ¿no? Entonces, en función de eso fue que yo preparé un proyecto de resolución, lo presenté en la Cámara de Diputados dirigida a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte Automotor a los fines de que nos brinden cuáles eran los requisitos que debían ser cumplidos para la habilitación en materia de seguridad. También sabemos que el ferrocarril ha comenzado a circular y que eso también trae aparejado un peligro y que de no contarse con la habilitación respectiva de la CNRT y una habilitación en forma unilateral por parte del ferrocarril implicaría la responsabilidad exclusiva de la autoridad del ferrocarril General Urquiza, que están en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, tratando de que las cosas se hagan de la forma que corresponde, se hizo este pedido a la CNRT, se lo trató sobre tabla en la Cámara de Diputados, lo cual a veces suele ser muy difícil porque nosotros somos minoría, somos 9 diputados, se llegó a un consenso con el oficialismo que tiene 21 diputados y se aprobó por unanimidad y sobre tabla este pedido de informe. De manera tal de que una vez que la CNRT contestase acerca de cuáles eran los requisitos, lo que nosotros íbamos a hacer era notificar al intendente municipal que proceda a dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la CNRT y que de esa manera se proceda, después de cumplidos los mismos, a la habilitación con todas las medidas de seguridad que corresponden a ese paso a nivel. Bien, nos sorprendimos. Hasta yo. Lo noté cuando llamé, porque teníamos el dato que habían levantado todas las barras o barandas, porque en principio el viernes a la mañana se mencionó que podía ser, pero que habían estado robando alguna de las barandas o uno de los rieles. Fue todo como trascendido. Resulta que a las horas eso estaba liberado. Sí, pero si vos mirás ese poste ahí, el primer poste de ahí, vos ahí tenés una cámara de seguridad. Ajá, ahí hay una cámara de seguridad, sí. Que yo pude observar ese día cuando fui a sacar las fotos que anexé al proyecto, de manera tal de que hoy la policía de la provincia de Corrientes puede saber perfectamente quiénes fueron las personas que procedieron a sacar las vallas que estaban quitando esto. Exacto, tratando de evitar que ocurra algún tipo de siniestro porque no están cumplidas las medidas de seguridad. Es más, el sábado por la tarde yo hablo con el señor Serrano, que es quien está a cargo de ferrocarriles. Es el jefe de ferrocarriles acá, y lo noté muy molesto y con justa razón, ¿entendés? Porque es su responsabilidad si llega a ocurrir algún tipo de siniestro en ese lugar, máxime cuando no están dadas las condiciones de seguridad que se exige según la Ley Nacional de Tránsito, ¿no? Además peligroso, vemos las motos, los autos en sentido contrario, cuando esta calle de Velasco es mano únicamente hacia los barrios, las piedras, el pedregullo, peligroso. O sea, fue algo muy rápido que nos sorprendió a todos. Sí. ¿Qué le dijo el jefe Serrano? Porque yo, por contactos,
con Serrano sé que me dijeron que estaba muy molesto. Estaba muy molesto y con justa razón, Rubén. A ver, la responsabilidad le va a caber a él en forma exclusiva si no se procede a la clausura, porque en su momento él actuó como correspondía. Es decir, no se habían pedido las autorizaciones pertinentes y él, como autoridad de ferrocarril, tratando de cubrir la responsabilidad que le cabe, procedió a la clausura de ese lugar hasta tanto se cumplan con los requisitos que establece la Ley Nacional de Tránsito, y actuó muy bien, ¿entendés? Actuó muy bien, y después que te suceda una situación de este tipo en forma irregular, más allá de que uno entiende la necesidad que tenemos todos los libreños, ¿entendés? Pero me parece que también tenemos que brindarle las garantías suficientes como para que no ocurra ningún tipo de siniestro, o tratar de evitar de que ocurra algún tipo de siniestro en ese lugar, ¿entendés? Yo creo que al doblar el auto allí, y ese otro que viene, está la canchita conocida como... Mirá, ahí tenés una cámara de seguridad. Ahí hay otra cámara. Sí. Ahí hay otra cámara. Hay otra cámara de una seguridad. cámara, hay otra cámara del otro lado. Sí. O sea que no hay ninguna manera que no se pueda saber. Exacto. ¿Quién fue el que cometió quién ese fue, hecho? si es que hay algún tipo de movilidad, tiene que haber. Seguramente, ¿Cómo se lleva? Eso es muy pesado. No tiene que haber mucha gente ahí para llevar. Es un elemento muy pesado, entonces yo apelo a que se haga buen uso de esas cámaras de seguridad y que cumplan la función que realmente corresponden, y que de las imágenes de esa cámara de seguridad tiene que surgir quiénes fueron los responsables. Ahí tenés la cámara de seguridad. Ahí está la cámara de seguridad. Exacto. De haber extraído los rieles que estaban cortando la circulación en esa arteria, ¿no? Hoy otro, no sé si usted estaba llegando, no sé si alcanzó a escuchar, sí, pero yo aplico acá el sentido común. Sí. Y durante mucho tiempo respetamos el tema de que estaba cortado, porque es un sistema que habrá que acomodar bien si Belgrano viene exclusivamente hacia el centro y si Velasco va exclusivamente hacia los barrios. Va a ser muy importante porque me parece que va a haber cierta tranquilidad si todos respetamos. Sí, ¿Te imaginás si por Velasco, como hemos visto ahí, está la flecha indicando en un sentido, sí, pero resulta que se transita en el doble sentido? En el doble sentido, sí, sí. Es peligrosísimo. Sí, también están faltando controles por parte del municipio, ¿entendés? Una vez habilitado yo tengo que considerar que el municipio va a efectuar los controles respectivos de manera tal de que se haga la utilización como corresponde de esa arteria como única mano, ¿no? No es una doble mano esa arteria. En realidad deberíamos cumplir como única mano, sí, aunque pues, esté clausurado allí. Sin duda, sin duda. Aparte también creo que hay que trabajar muy fuertemente sobre la calle República Oriental del Uruguay, que puede ser otra arteria para descomprimir, ¿entendés? Pero vos te encontrás que en calle Uruguay se ha trabajado en la anterior gestión hasta un determinado tramo en el asfalto y después se corta. Y sabemos perfectamente que esa vía no es una vía utilizada en forma constante y permanente por ferrocarril. Menos riesgosa. Es menos riesgosa. Ahora, allí a unos metros hay otro paso que tiene su riesgo, porque también es en subida de los dos lados, y ahí no hay ninguna rigurosidad. Yo desde que vine a Paso de los Libres, sí, esa vía en esa calle Maestro Meloño, siempre la hemos transitado cruzando con auto, cruzando con la movilidad que fuera. ¿Por qué la rigurosidad en calle Velasco, casi Meloño, y no la rigurosidad, por ejemplo, en Maestro Meloño o en Mercedes Franco, a pasitos de calle Belgrano, o a ver, no se me ocurre si hay otro... Yo tengo entendido, o sea... Allá la de Ombucito, calle también, que va a Chacla Madariaga, también. Yo hago un poco de análisis y digo, yo soy funcionario hoy de Ferrocarriles, ¿entendés? Y me cabe la responsabilidad a mí ahora de la habilitación o no de esa arteria. Lo otro ya es un derecho adquirido que viene con el tiempo y que desconozco si existen las habilitaciones independientemente del cumplimiento de las medidas de seguridad que deberían tener y que no las tienen, pero supongo que debe haberse habilitado. Caso contrario, el actual jefe de ferrocarril no hubiera estado permitiendo que se circule por esa arteria. Desconozco si existen las habilitaciones pertinentes con relación a esa arteria, pero yo creo que el jefe de ferrocarriles ha actuado con buen tino a que se den cumplimiento a las medidas de seguridad respectivas, porque es su responsabilidad habilitar una arteria que no está cumpliendo con las medidas de seguridad
al día de la fecha, ¿no? Esas arterias a las que vos haces referencia son arterias que vienen habilitadas de vieja data, y donde hay un derecho adquirido y donde yo desconozco si existen ya las autorizaciones pertinentes, y que los requisitos cuando se habilitaron esas arterias eran otros, que no estaban contemplados en su momento en la Ley Nacional de Tránsito. Entonces te pueden alegar un derecho adquirido y eso le exime de responsabilidad al actual jefe de Ferrocarriles, ¿no? Porque además, en otros tiempos, donde ya estaban esos cruces, el tránsito de los trenes era mayor. Sí, sin duda, y hasta el tránsito vehicular era menor también, ¿entendés? En buena hora que vuelvan a circular los trenes. A ver, nosotros necesitamos que circulen los trenes, necesitamos habilitar ese paso, pero dando cumplimiento a toda la normativa de seguridad que realmente corresponde, ¿entendés? Yo lo entiendo perfectamente el enojo del jefe de Ferrocarriles. Lo que sí, él tiene que tratar de que esas cámaras de seguridad le brinden la información necesaria para poder establecer quiénes fueron los responsables de haber realizado ese acto que no se ajusta a derecho, porque nosotros, en el caso particular mío, he tratado de seguir los carriles normales para que se den cumplimiento a los requisitos específicos establecidos dentro de la Ley Nacional de Tránsito, y que de esa forma los libreños cuenten con la seguridad necesaria como para poder transitar por esa arteria, y también deslindar la responsabilidad del jefe de Ferrocarriles, ¿no? Y en el caso que se clausure nuevamente, ¿eso le corresponde a Ferrocarriles? Ferrocarriles lo puede clausurar tranquilamente. Automáticamente lo puede hacer, porque la responsabilidad hoy le está cabiendo directamente al jefe, a este jefe, y yo en lugar de él lo haría, ¿entendés? Más allá de que provoque el enojo en la ciudadanía, muchas veces es preferible que se provoque un enojo antes que se produzca algún tipo de daño, ¿entendés? Por el contrario, si hay alguna autorización, tiene que ser de nivel nacional. De nivel nacional, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte debe exigirle al municipio el cumplimiento de las medidas de seguridad pertinentes para poder habilitar ese paso a nivel. Y ahí bien, el municipio deberá. La autorización la tiene que mostrar. Y ahí el municipio, hasta ahora no ha habido ninguna autorización. No, fue lo que él me manifestó, porque si no yo no la hubiera clausurado, me dijo. Si hay una autorización por parte de la CNRT, el problema es que se construyó, se intentó habilitar sin la autorización respectiva, ¿entendés? Entonces hoy realmente, para estar a cubierto de todo tipo de responsabilidad el ferrocarril, necesariamente esa autorización debe existir, y dentro de esa autorización deben estar contemplados los requisitos de seguridad que debe dar cumplimiento al municipio para que se habilite esa arteria, ¿entendés? Así. Esos son los carriles normales, y yo creo que necesariamente deben darse cumplimiento a esos requisitos. Sé de la necesidad, pero muchas veces no tenemos que anteponer la necesidad a la seguridad, ¿no? Me parece que también es una cuestión de seguridad para los propios vecinos que van a transitar por esa arteria. Bien. Creo que sobre este tema nos ha quedado... pero sí apelo a que se brinde información de esas cámaras de seguridad para que se pueda determinar quién o quiénes fueron los responsables de haber desbloqueado ese cruce, ¿no? Y que se informe. Y que se informe, sí, que se informe por sobre todas las cosas, ¿no? Bien, Alberto, esto urgente, pero hay algo importante que también se ha trabajado mucho, y el diputado provincial Alberto Yalín ha trabajado mucho en esto, el tema de los bomberos en el aeropuerto internacional, en este tiempo donde todos estamos esperando que en el proceso de este año se pueda habilitar el aeropuerto internacional de Paso de los Libres. Tema bomberos, ¿qué ha pasado? Mira, nosotros habíamos hecho un trabajo en forma conjunta con varios sectores políticos acá, estuvieron todos incluidos, cada uno de los sectores políticos y vecinos de la ciudad de Paso de los Libres, a través del cual nosotros bregábamos por el traspaso del Aeropuerto Internacional Paso de los Libres a la órbita del gobierno de la provincia de Corrientes, para que sea el gobierno quien administre el aeropuerto. Hecho que se logró en el mes de diciembre, pero sorpresivamente después los bomberos que prestan seguridad en el Aeropuerto Internacional Paso de los Libres se vieron sorprendidos con una notificación por parte de la ANAC que le exigía el traslado hacia la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe,
Y eso obviamente que a nosotros nos alertó, porque sabemos que no estamos hablando de bomberos voluntarios, estamos hablando de bomberos que están capacitados para un tipo de siniestro que es mucho más amplio que cualquier otro tipo de siniestro que pueda ocurrir normalmente, ¿no? Y con personal que es mano de obra altísimamente calificada, varios de ellos se han capacitado en el exterior, y de repente nos quedábamos sin una de las patas importantísimas que necesita un aeropuerto para funcionar. Para el renacer del aeropuerto. Exacto, ¿entendés? Entonces sí, por un lado se firma un convenio, por el otro lado se los quiere trasladar hacia la ciudad de Reconquista, dejando sin bomberos al Aeropuerto Internacional Paso de los Libres. Y bueno, eso motivó justamente con que tuviéramos una reunión, ni bien ellos fueron notificados en el mes de enero, y porque en el mes de febrero ya tenían que presentarse a trabajar en Reconquista. Y es ahí donde yo me pongo en contacto con uno de los asesores que yo tengo en la Cámara, que es el doctor Edgardo Schieber. El doctor Edgardo Schieber se reúne con ellos y esto motivó la presentación de un recurso de amparo con una medida cautelar en el Juzgado Federal de Paso de los Libres, a través del cual se intentaba de que no fuesen trasladados hacia la ciudad de Reconquista. O sea, los bomberos tampoco querían irse. No, porque le generaba un trastorno. Distinto es si los bomberos querían irse. A ver, eso es distinto. Le generaba un trastorno importante a ellos. A ver, vos de la noche a la mañana tenés que trasladarte de tu ciudad, donde vos ya estás arraigado con toda tu familia, y por la misma plata hacia la ciudad de Reconquista, Santa Fe. El propio desarraigo ya te trae aparejado un montón de consecuencias, y a su vez la onerosidad que le provoca a ellos, o los gastos extras que van a tener si tenían que trasladarse con toda su familia a ese lugar por la misma plata, ¿entendés? Entonces, en función de eso se hizo la presentación del amparo en el Juzgado Federal, después vino el proceso del cambio de juez en el Juzgado Federal. La anterior jueza no resolvió el amparo y lo resolvió el actual juez, donde no hizo lugar al amparo ni a la medida cautelar. Obviamente a la medida cautelar primero, porque el amparo es la cuestión de fondo que debe resolverse después. Denegó, de manera tal de que debían ser trasladados a la ciudad de Reconquista. Se apeló esa medida al juzgado. Cuando estamos hablando del actual juez, del juez Frenea. El doctor Frenea. El doctor Frenea. Después se apeló esa resolución del doctor Fresneda, y la Cámara Federal el día viernes, la Cámara Federal de la ciudad de Corrientes revocó la resolución del juez federal de la ciudad de Paso de los Libres, haciendo lugar a la medida cautelar, de manera tal de que no fuesen trasladados hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Me parece que es un paso importante que se ha dado en defensa de los derechos y de los intereses propios de los bomberos, y a su vez de la funcionalidad y de la garantía de seguridad que debe tener el aeropuerto de Paso de los Libres, ¿no? Si es que se pretende realmente ponerlo en funcionamiento como realmente corresponde, ¿no? Entonces, para nosotros fue una alegría. Yo estimo que también para los bomberos tiene que haber sido tienen que estar sabiendo ya, ¿no? Sí, están notificados. Está notificado. Sí, el propio doctor Schieber se encargó de ponerse en contacto con ellos. Y bueno, ahora vamos a esperar que el juez federal de Paso de los Libres resuelva la cuestión de fondo. Yo entiendo que hay sobrados argumentos dentro de las expresiones de la Cámara como para que se resuelva favorablemente en favor de los bomberos del aeropuerto de Paso de los Libres, la cuestión de fondo también, y que permanezcan en nuestra ciudad, ¿no? A todo esto, todo este tiempo, el propio gobernador Valdés ha dado muestras de que quiere que en el tramo de este año se pueda tener el aeropuerto, diríamos casi en operatividad o funcionando. ¿Está al tanto de este tema de los bomberos? ¿Sabe que es una de las patas para que el aeropuerto pueda movilizarse? No, saberlo sabe, ¿entendés? O sea, nosotros en su momento, los propios bomberos le han notificado de su preocupación cuando... A ver, porque esta era una situación ya que se barajaba la posibilidad. De hecho, yo presenté un proyecto en la Cámara de Diputados donde solicitaba a la ANAC que no fuesen trasladados los bomberos que prestaban servicio en el Aeropuerto Internacional Paso de los Libres. Se aprobó ese proyecto, de manera tal de que el gobernador tenía conocimiento de esta situación y tiene conocimiento de la necesidad imperiosa en cuanto a las funciones que cumplen los bomberos, y que
esa función que ellos cumplen no puede ser suplida por los bomberos voluntarios de nuestra ciudad, más allá del respeto que me merece la actividad que ellos desarrollan en nuestra ciudad, ¿no? Pero estamos hablando de dos categorías distintas de siniestros que se puedan llegar a producir y con personal altamente capacitado. Entonces, yo ahora creo que le va a restar al gobernador tratar de tomar el toro por las astas y hablar con las autoridades de la ANAC y plantear que realmente esta problemática debe ser resuelta necesariamente con la permanencia de los bomberos en el aeropuerto, hasta tanto exista personal capacitado a nivel provincial, si la intención del gobernador es que ese servicio lo presten personal de la provincia de Corrientes, ¿no? Pero capacitar lleva mucho tiempo, se ha invertido por parte del Estado mucho dinero en la capacitación de este personal mucho tiempo también, ¿no? Entonces, yo espero que acá prime el sentido común y que habiendo ya un fallo de la justicia, se resuelva favorablemente ahora, después acá en la justicia local, la cuestión de fondo, ¿no? Si bien la situación está muy lejos de estar la mejor, porque realmente es un momento delicado en todo el país y en nuestra zona no escapa, al contrario, aparecen los números contundentes, pero lo del aeropuerto es fundamental, no solo para Paso de los Libres, para toda la región y hasta para nuestros vecinos brasileños. Para toda la región. A ver, Rubén, nosotros hoy, el día miércoles también se trató otro proyecto que tuvo que ver con los ferrocarriles, que tiene que ver con que no fue autoría mía, que fue autoría del diputado Vizqui, y que yo le dije, vamos a tratarlo sobre tabla porque es una necesidad que hoy tenemos de saber realmente si van a haber inversiones en cuanto a la línea ferrocarril General Urquiza y cuál es la planificación que se tiene de acá hasta fin de año con relación a los ferrocarriles, ¿no? Porque hoy vemos que son los propios trabajadores del ferrocarril los encargados de tratar de conseguir carga, de ver cómo ellos se están esmerando para tratar de sostener su fuente de trabajo y que se mantenga activa la línea General Urquiza, ¿no? Entonces, yo entendí que era necesario ese pedido de informe y que viniendo a su vez por parte de alguien que forma parte del oficialismo local, provincial y nacional, le dije, vamos a tratarlo sobre tabla y se aprobó por unanimidad ese pedido de informe, de manera tal de que queremos saber ahora por parte del Ministerio de Transporte de la Nación cuál es la planificación que tiene con relación a la línea del ferrocarril General Urquiza de acá hasta el día 10 de diciembre, que es donde ellos están en sus funciones, ¿no? Tres temas muy importantes. Sin duda, Rubén, sin duda, porque a su vez ese informe que pueda brindar el ministro de Transporte también le va a dar tranquilidad a los propios trabajadores del ferrocarril, ¿entendés? Y a su vez también va a posibilitar una reactivación de las economías regionales si es que hay voluntad política de hacer las inversiones pertinentes y si hay una planificación de la utilización de los ferrocarriles, ¿no? De las alicaídas de economías regionales que nosotros tenemos. No nos podemos olvidar que este ferrocarril une 3 provincias hasta la ciudad de Buenos Aires, desde la provincia de Misiones, la provincia de Corrientes y la provincia de Entre Ríos hasta llegar a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, no tengo mucho tiempo más, pero estos temas realmente eran los de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Pero aparecieron los números, apareció el 43,3, el 49,3, sí, casi el 13,1 de pobreza en la provincia de Corrientes. Pueden haber modificaciones de un número, 3-4 puntos de diferencia según lo que se menciona, pero es altísimo. yo creo que también... ¿Qué le sugiere? ¿Qué es lo que se comenta? Porque realmente es tan difícil, tan complicado y llega en un momento de elecciones. Sí, normalmente siempre estas cuestiones surgen en la fase electoral porque es donde se empiezan a ventilar los resultados de una gestión, ¿no? Es decir, cada uno de los representantes de cada uno de los ejecutivos, llámese ejecutivo local, provincial o nacional, es el momento en que ellos deben demostrarle a la ciudadanía en general qué han hecho, ¿entendés? Y lo que nosotros vemos en la provincia de Corrientes es que lo que se ha hecho es muy poco para poder llegar a estos índices que hoy tenemos, y esto ya lo hemos planteado en diversas oportunidades, ¿no? Corrientes es una provincia
que tiene un potencial enorme en cuanto a productividad, pero que tiene una matriz económica basada exclusivamente en la administración pública, Rubén. Porque nosotros, si vos te pones a mirar... Con muchas intenciones hacia el privado, pero poco concreto. Con muchas intenciones, pero con poca acción. Poca acción, exacto. ¿Entendés? Entonces, vos ves que nosotros sacamos ganado en pie. Somos una de las provincias que produce mucho ganado, se saca en pie. La cantidad de frigoríficos que hay en la provincia de Corrientes son ínfimos. Nosotros tenemos que comprar la carne, nuestra propia carne que producimos acá en la provincia de Corrientes a costos elevadísimos. La rentabilidad que tiene la provincia de Corrientes como consecuencia de que ese ganado salga en pie es ínfima. Estamos desperdiciando nuestros recursos naturales no renovables. Lo mismo ocurre con la madera, que se saca a granel. Lo mismo está ocurriendo con el arroz, que se saca a granel, donde yo escucho ese día sorprendido cuando el gobernador de la provincia de Corrientes, el doctor Gustavo Valdés, le pide a los productores de arroz en la ciudad de Mercedes, cuando inauguraban la cosecha de arroz, que le agreguen valor al producto. La realidad es que él es el gobernador y que él es quien tiene que mandar un proyecto de ley a las distintas cámaras, llámese Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, o bien autorizar la habilitación a sus propios legisladores de un proyecto de ley donde nos permita a nosotros legislar acerca del valor agregado que debe dársele a los productos que se producen en la provincia de Corrientes, para que Corrientes tenga otra matriz productiva y no dependa exclusivamente de la administración pública, Rubén. Ese es el mayor flagelo que nosotros tenemos en la provincia de Corrientes, ¿entendés? Hoy Corrientes tiene un altísimo porcentaje de empleados públicos y que ese altísimo porcentaje de empleados públicos implica una erogación importante para el gobierno provincial, y sabemos perfectamente que con una caída de la coparticipación los ingresos van a menguar en la provincia de Corrientes, en los municipios, y va a afectar directamente a quienes, a los trabajadores que prestan servicio en la órbita de las administraciones públicas. Entonces, obviamente que lo que ellos tengan como ingresos se van a ver sustancialmente reducidos. Entonces, me parece que tenemos que tener una provincia que tenga otra matriz económica y que la matriz económica no sea exclusivamente la administración pública. Por eso yo agregaba mucho también, porque en Paso de los Libres variemos la matriz económica. Nosotros, eso motivó que presente un proyecto de ley en la Cámara de Diputados donde le solicitaba al gobernador de la provincia de Corrientes la creación de una escuela agraria en la ciudad de Paso de los Libres. Paso de los Libres, nosotros hemos perdido toda nuestra producción, Rubén. ¿Qué es lo que se produce en la ciudad de Paso de los Libres hoy? ¿Entendés? Estamos dependiendo o de los sueldos de la Administración Pública Nacional, de la Fuerza de Seguridad, de los ingresos que tienen los empleados municipales, de los ingresos provinciales, y la realidad es que no vemos que haya una variación en la matriz productiva, y me parece que incentivar una variación en la matriz productiva implica que se cree en Paso de los Libres una escuela agraria, tratar de comenzar a trabajar ya con los jóvenes, para que ese tipo de variación en la matriz se produzca a futuro. Sabemos que es un trabajo a largo plazo, pero que no podemos estar dependiendo también de las variaciones económicas del puente internacional. Me parece que el puente internacional tuvo etapas en la ciudad de Paso de los Libres donde beneficiaron al crecimiento de Paso de los Libres antes de la implementación del sistema María por parte de Cavallo y de Menem, que a partir de ahí nosotros vimos que hubo una disminución del trabajo para los despachantes de aduana, para los agentes de transporte, para las compañías aseguradoras que aseguraban la mercadería que pasaba por Paso de los Libres, para los estibadores. Vimos una disminución importante y la pérdida de fuentes de trabajo genuinas que tenía Paso de los Libres, ¿entendés? Y hoy vemos que el puente internacional de Paso de los Libres es un lugar de paso donde los libreños vemos pasar fortuna en importaciones, más que nada, porque ha habido una apertura indiscriminada de las importaciones, pero no vemos que se fortalezcan las fuentes de trabajo, justamente porque el sistema María establece un control en puerto de origen y en puerto de destino, y en el medio queda nada.
¿entendés? Nosotros somos ese medio en el cual no queda nada de lo que quedaba antes, ¿entendés? Entonces, hoy el puente a nosotros, yo creo que en lugar de estar beneficiándonos, es un lugar donde nos está causando un daño importante, y si a su vez a esto le agregas la diferencia en cuanto a la asimetría económica con la relación cambiaria, agrava aún más la situación, ¿no? Produce, tenemos las consecuencias que nosotros vemos a diario, un alicaído comercio en nuestra ciudad. La realidad es que esto preocupa mucho y tenemos que trabajar, la clase política tiene, y me incluyo, tenemos que trabajar para tratar de resolver este tipo de problemáticas, ¿entendés? Y creo que esa es la responsabilidad que nos ha delegado a nosotros la ciudadanía cuando confió en nosotros depositándonos ese voto de confianza. No tengo mucho tiempo más, en un minuto, ¿va a ser candidato ahora 2 de junio? No, yo ya es una decisión que había tomado hace un año atrás, no ir por mi reelección como diputado, no estoy arrepentido de haberlo hecho, sí soy un agradecido a mi ciudad, a mi partido y a la provincia de Corrientes, que me honró con otorgarme la posibilidad de ser diputado. Espero haber estado a la altura de las circunstancias, con la gente que confió en mí, con mi partido, con la ciudadanía de Paso de los Libres, los ciudadanos independientes también que confiaron en mí, pero considero también que soy de las personas que creen que muchas veces es necesario un recambio en determinadas órbitas y que a su vez yo creo que puedo llegar a cumplir una función importante en otro lugar, dentro de mi partido, en mi propia localidad, para tratar de ver cómo fortalecemos esta gestión de gobierno a nivel local, ¿no? De eso seguramente ya un poco más adelante. No, sin duda, hay que dejar pasar este proceso eleccionario del 2 de junio. Yo obviamente que tengo la esperanza de que a cada una de las líneas que representan a mi partido le vaya de la mejor manera posible, porque de esa forma vamos a poder construir una oposición sólida. Si bien es cierto, soy muy crítico de las decisiones que ha tomado el partido en cuanto a que no se haya cerrado un proceso electoral interno y que las autoridades y que los candidatos hubieran surgido de ese proceso electoral interno legitimado por el voto de los afiliados, pero a partir de ese momento en que el partido tomó esa decisión de que no haya interna, es como que yo tomo distancia más aún, porque no solo porque no iba a ser candidato, sino porque además me parecía que cualquier candidatura que surgiera para representarnos no tenía la legitimidad del voto de nuestros propios afiliados, ¿entendés? Alberto, sé que está dentro de los diputados que más proyectos ha presentado, sí. Ha sido un tiempo positivo en lo personal. Sí, en lo personal sí, y espero, por eso te decía, yo soy un agradecido, Rubén, un agradecido por sobre todas las cosas, por ese voto de confianza que me dieron, traté de estar a la altura de las circunstancias, y bueno, a partir de después del 2 de junio comenzaremos a trabajar a nivel local con la línea 7 de mayo, y bueno, pero eso también es motivo para más adelante. Un poquito más adelante. Para más adelante. Gracias por venir. Gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. El diputado provincial Alberto Jardín, con temas muy importantes para nuestra comunidad, para nuestra sociedad.